Soy Liliana Sanjurjo, de la Universidad Nacional de Rosario, especialista o investigadora en todo lo que tiene que ver con la formación docente y con las prácticas, y tengo también mucha trayectoria en los institutos de formación docente. Es un gusto haber sido invitada por la Universidad de San Martín y bueno, aquí estoy para conversar con Jorge. Gracias, Liliana, bienvenida a San Martín. Las prácticas dijiste. Sí. ¿Por qué las prácticas? Es un campo que vale la pena investigar. Vale la pena investigar y militar, digo yo, porque militar de militante, ¿no? Porque, bueno, no solo porque ya nos obliga la normativa a pensar la formación en el campo de las prácticas como un campo mucho más visibilizado en los diseños curriculares, sino porque las investigaciones y las teorías han mostrado que como veníamos formando no solo a los docentes, sino a los profesionales en general, realmente no les daba las herramientas para poder tomar decisiones autónomas, reflexivas, para poder aprender de la práctica, ¿no? Entonces, en este caso, las teorías precedieron a la normativa y por suerte, digo yo, es una de las pocas veces en que ha habido una incidencia bastante pronta de las teorías en los diseños curriculares, porque hará 20, 30 años que se empieza a investigar el campo de las prácticas y por qué ese modelo instrumentalista, basado más bien en los enfoques positivistas, que dejaba la práctica como una aplicación de la teoría al final, no sirve o no formaba bien a nuestros graduados, se los dejaba en soledad para hacer esa articulación entre las teorías que habían visto en los institutos, en la universidad y lo que tenían que hacer en las prácticas, ¿no? Cuántas veces hemos escuchado la teoría es una cosa y la práctica es otra. Es decir, que demoraban muchos años en darse cuenta de cómo y por qué les podía servir lo que habían aprendido en el instituto o en la universidad para resolver los problemas complejos de la práctica. Entonces, digo, hace 20 o 30 años empieza a fomentarse este campo investigativo, a producir teoría, que ya hace 10 o 15 años que en los institutos empezaron a cambiar los diseños, dándole un lugar importante. Es relativamente poco tiempo, porque si uno lo piensa en la vida personal es mucho, pero en relación a la producción de conocimiento es poco tiempo. Pero yo creo que el principal desafío que nos queda más duro, más difícil, es el cambio de cabezas, porque los diseños se cambian por un decreto finalmente, por más que es un campo de lucha y que allí se juegan muchas cosas y es difícil el convencimiento, pero las concepciones instrumentalistas y aplicacionistas de la práctica están muy metidas en la universidad y en el nivel superior, y allí hay que hacer también toda una tarea de militancia y de cambio de enfoques en la cabeza de los profesores que tienen a su cargo ese campo o toda la formación docente y toda la formación profesional, ¿no? Decías aprender de la práctica. Sí. En general se dice que se aprende en la universidad, claro. Se va a la práctica. Claro, porque justamente eso es la concepción aplicacionista. La práctica es una aplicación de la teoría. Entonces todavía escuchamos a muchos profesores en la universidad que no pueden pensar otra conexión entre la teoría y la práctica. Lo que han mostrado estos nuevos enfoques es precisamente que el profesional aprende permanentemente su práctica, ¿no? Los docentes lo sabemos. ¿Cómo podés explicar solo teóricamente qué es el clima del aula? Cuando los estudiantes tienen cara de nada, de no comprender nada. No lo podés explicar solo teóricamente, tenés que hacerles hacer el ejercicio de ir a interaccionar y después ayudarlo a reflexionar sobre eso. Y eso es conocimiento que se construye a partir de la práctica, que los profesionales lo hacen permanentemente y nosotros nos estamos perdiendo en la formación inicial de ayudarlos a eso, la toma de decisiones reflexiva, que es lo que esperamos de un profesional. Pero hay razones por lo que cuesta mucho esto. Bueno, la tradición academicista que caracteriza el nivel superior,
que cree que la teoría lo es todo y después vamos a bañarnos un poquito de práctica y con eso lo formamos bien. Y además porque esa escisión entre teoría y práctica no solo la vemos en educación, sino que es una concepción internalizada en los ministerios de educación, internalizada en el trabajo. Es decir, la escuela toma esa escisión de los modelos de organización social y del trabajo, que justamente se organizan para que unos tomen decisiones, los técnicos, los especialistas, y otros, si es posible, no piensen, solo apliquen. La cinta de montaje fue prevista para eso precisamente, ¿no? Y la escuela toma el modelo de la organización de la fábrica en su momento, después incluso se pretende que tome el modelo de organización de la empresa, donde justamente es un modelo, ¿qué quiero decir con esto? En un modelo de organización social y del trabajo, basado precisamente en que alguien tiene la teoría y es el experto, y el otro tiene que aplicar. Bueno, en educación lo hemos pasado mucho, ¿no? Que se espere que los docentes no piensen y no tomen decisiones porque se van a equivocar, sino que sigan las recetas del Ministerio de Educación o las recetas de las editoriales, que traen libros ya muy preparados para que el docente tome pocas decisiones en lo posible. Entonces, todo eso se va metiendo en los recodos de la práctica, como dice Davini, ¿no? Y por eso es muy difícil cambiarla, y por eso no basta solo cambiar los diseños curriculares, sino que tratar de cambiar las cabezas de los profesores que van a tener a su cargo ese campo. Cambiar cabezas supondría que estos profesionales, aún estos funcionarios ministeriales que intervienen en las decisiones, den a la práctica un lugar diferente. Sí, seguro. Lo que pasa es que a los funcionarios los hemos formado en la universidad también. Cuando John, un autor que fue clave para estos enfoques, inicia uno de sus libros algo que para mí fue muy movilizante, ¿no? Dice algo así como, cada vez las profesiones son más reconocidas en el mundo, es decir, económicamente, socialmente, de tal manera que no podemos pensar una sociedad sin profesiones, ¿no? En la que incluimos a los docentes también. Sin embargo, cada vez hay más problemas sociales y naturales provocados por los profesionales. Entonces, si bien uno sabe que no es responsabilidad solo de la universidad, que hay intereses económicos muy fuertes para que los problemas sociales y naturales se agudicen, no podemos hacer oído sordo a eso. Nos cabe preguntarnos qué estamos haciendo los que estamos a cargo de la formación de profesores y de profesionales. Justamente yo creo que una de las cosas interesantes que dicen estos enfoques, como los enfoques críticos también, que tenemos que no abandonar, sino complementar la formación técnica de los profesionales y los docentes con una mayor formación filosófica, política, teórica, porque solo con esos fundamentos no va a ser un operario, va a poder ser un profesional que toma decisiones fundamentadas y que puede aprender de la práctica. O sea que no es un problema técnico, es un problema ético. Sí, exactamente, y lo decís muy bien en tu libro eso. Este cambio de cabezas supone también concebir a la práctica como un espacio de conocimiento, decías. Claro. ¿Y cómo se sistematiza el conocimiento de la práctica? Bueno, hay mucho escrito sobre lo que se llaman los métodos clínicos de formación en la práctica, donde el aprendizaje de la reflexión no es solo hacer catarsis, sino que bueno, ahora hay mucho escrito sobre eso, hay muchos dispositivos. Por ejemplo, si vos envías a los estudiantes a hacer más prácticas, yo digo que hay que cambiar las cabezas, porque esto que se haya incrementado el campo de la práctica, si vamos a hacer lo mismo es peor, porque lo que se va a hacer es ir a hacer más práctica como baño, y eso no sirve.
Entonces, lo que hay que hacer en la institución formadora es después algo con esa práctica, sea mucha, poca, y no es que van a hacer prácticas desde el primer año, hay mucho que trabajar sobre qué concepciones de la profesión, sea cual sea, fue internalizando, mucho más aún de la docencia, porque cuando llegan a la institución formadora ya pasaron muchísimas horas de su vida expuesto a cómo se hace esa profesión, ¿no? Entonces, con más razón, eso hay que retomarlo para analizar los modelos internalizados y las prácticas que se hacen sean prácticas de observaciones, de entrevistas, de ir a mirar el contexto, la institución, el aula, después se hagan cosas con eso, ¿no? Y entre los dispositivos que más sabemos que realmente son importantes, la escritura y la socialización, porque son dos modos. Cuando yo le tengo que contar al otro qué hice y por qué lo hice, tengo que fundamentar por qué lo hice, estoy tomando distancia de mi práctica, como objetivándola. Entonces, por eso incentivamos la escritura de las biografías, de narrativas, los talleres de práctica, los ateneos de práctica, tienen esa finalidad de alguna manera, ¿no? ¿Qué le dirías a los estudiantes de las carreras del campo educativo? Los profesorados, por ejemplo, las licenciaturas de educación, la psicopedagogía. Bueno, yo creo que ellos son los que van a tener una tarea de militancia, como yo digo, muy fuerte, porque en general entendemos por qué las otras disciplinas resisten a lo pedagógico y el campo de la práctica, en general para los de otras especialidades entra en lo pedagógico, ¿no? Y creo que hemos tenido responsabilidades mutuas, porque los de ciencias de la educación a veces hablamos crípticamente o mezclamos un poco, no definimos epistemológicamente los distintos campos. Entonces, en lugar de discutir, enfrentarnos con las otras comunidades científicas, tenemos la obligación de hacerles entender por qué lo pedagógico tiene que estar presente en las otras carreras que quieren ser profesorados y hacer una tarea, como decía, de militancia, de que nos escuchen y de que se apasionen. El que quiera ser docente se apasione por comprender un poco más qué es enseñar, qué es aprender, qué es comprender y todo eso. Gracias por la visita. No, muchísimas gracias a ustedes, un gusto, un placer estar aquí, más aún presentando tu libro.